Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y hacer una oración. Padre nuestro, alabado seas en esta mañana, Señor, glorificado por siempre. Bendito Señor, queremos suplicarte que seas con nosotros en este tiempo, Señor, que tú ayudes al predicador, Señor, que también ayudes a cada uno de nosotros que escuchamos tu palabra y que también nos sometemos voluntariamente a ella, Señor, por la obra que has hecho en nuestro corazón. Suplicamos, Señor, que ayudes a cada uno de nosotros, que tu palabra cumpla el propósito por el cual fue enviada. Señor, que tu Hijo Jesucristo en medio de nosotros también en esta mañana sea glorificado y que todo esto sea para la gloria y en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos por favor abriendo nuestras Biblias justamente ahí en el libro de Ageo, capítulo 2. Con el favor de Dios vamos a continuar con esta pequeña serie de predicaciones de este libro, que es un libro muy pequeño, pero en el que el Señor en realidad realmente habla a su pueblo. Y vamos a empezar recordando justamente, si tienes ahí ya Ageo ubicado, vamos a empezar leyendo el versículo 2 del capítulo 1, solamente como recordatorio de lo que hemos estado estudiando. Y dice así el versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Recordamos, hermanos, que Judá en este momento no se encontraba en una situación sencilla. Recordamos, no hemos estado mencionando que venían después de varios años de exilio, que el Señor había puesto en el corazón del rey Ciro por su pura voluntad el que el pueblo de Judá pudiera regresar, y que en este momento preciso en el que el pueblo de Judá ya había pasado esta etapa de tener gran tristeza, en el que las arpas incluso habían dejado de sonar, de tener esta terrible vergüenza delante de los otros pueblos, de saber que ellos tenían la revelación verdadera, que el verdadero Dios se había revelado a esta nación, y sin embargo habían estado viviendo en este oprobio, causa de su rebeldía, causa de la idolatría. Y ahora el Señor nuevamente, el Señor que también es el Señor de la historia, nuevamente estaba moviendo las cosas a favor de su pueblo, y ellos tuvieron la oportunidad entonces de regresar. Sin embargo, recordamos que el asunto es que Judá empezó a vivir en sus quehaceres, a vivir en sus propios labores, a no priorizar al Señor, y de una manera comenzó a vivir en una rebeldía que no era una rebeldía meramente abierta, era una rebeldía, veíamos en el sermón anterior, una rebeldía de aplazamiento. El peligro que estaba ocurriendo precisamente en Judá, recordamos que no era una especie de ateísmo, sino que realmente la agenda personal del pueblo de Judá, la agenda personal del pueblo de Dios, había ganado toda la prioridad, de tal manera que Judá estaba dejando a Dios en un plano secundario. Y también vemos cómo es así entonces el corazón del hombre, ¿verdad? Que se entristece en momentos en los que se encuentra bajo prueba, bajo persecución, suplica a Dios, el Señor tiene gracia, y entonces el hombre nuevamente vuelve a ser restablecido, como ocurre en Judá en este momento, y realmente pasa poco tiempo en el que nuevamente comienza a dejar a Dios en un segundo plano. En este caso, la idolatría no era meramente a un agente a lo mejor externo, sino probablemente a ellos mismos, ¿verdad? A su propio quehacer, a sus propias casas. Ya leíamos algunos de los versículos. Y vemos cómo Dios nuevamente interviene en su pueblo, interviene con su gracia y rompe aquel silencio en el cual ese pueblo se encontraba, que se encontraba bastante desanimado, de acuerdo a lo que leemos las Escrituras, pero no desanimado del todo. Se encontraba desanimado en aquellas cosas divinas, pero muy animado en aquellas cosas terrenales.
Y algo que vemos como un patrón es que cuando Dios quiere despertar a su pueblo, lo primero que hace es que irrumpe con la comodidad de ese pueblo, y una vez que sacude y que irrumpe el corazón humano, entonces envía su palabra con autoridad. Me gustaría hacer un paralelo en esta mañana a que lo que estaba ocurriendo en Ageo en aquella ocasión en este pueblo, a la voz, me recuerda la voz del profeta que Dios levantó entre la arena y la sequedad. Ustedes recordarán quién es. Y dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Por qué lo menciono como paralelo? Por supuesto estamos hablando, ustedes recordarán, de Juan el Bautista. Se menciona como paralelo porque vemos que, al igual que como estaba ocurriendo en este momento en el pueblo de Judá, cuando Juan el Bautista es levantado como esa voz que clama en el desierto, existe un llamado divino. Existe un llamado divino igual en este momento en el que se está irrumpiendo la comodidad. ¿Qué clase de comodidad es la que se está irrumpiendo en el momento en el que Juan el Bautista está diciendo estas palabras? Pues la comodidad que existía ciertamente dentro de la ciudad. Es esa voz lejana después de años que habían existido de silencio y de espera en ese periodo conocido como el periodo intertestamentario. En ese periodo, entonces el silencio es roto y comienza a escucharse esa voz lejana. Esa voz comienza cada vez a acercarse más y tiene un mensaje muy claro. Y el mensaje muy claro que tiene para este pueblo que ya se encuentra cómodo delante de la ciudad es lo que leemos en Marcos 1:3, que acabo yo de mencionar, y también está paralelo en algunos otros evangelios, y es justamente esto: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Si pudiéramos en nuestra mente subrayar justamente esta frase: preparad el camino del Señor. Es levantada una voz en medio del desierto y hace un llamado muy urgente y muy necesario. Un llamado desde el desierto hasta la ciudad. Me gustaría que noten y que notemos en esta mañana ese detalle. El llamado que hace Juan el Bautista, o el Señor por medio de Juan el Bautista, se está haciendo desde el desierto y hasta la ciudad. Precisamente por eso está mencionando voz del que clama en el desierto. No vamos a ver muchos detalles, pero tú recordarás que a Juan el Bautista probablemente lo veían como ese hombre raro que se vestía de pieles de camello y se encontraba a los alrededores de la ciudad, literalmente en el desierto, no en donde estaba la gente cómoda, no donde estaba el comercio, sino en ese lugar fuera de. Y esa voz es levantada, un llamado no a dejar el desierto para ir a la comodidad, sino todo lo contrario, un llamado que convoca a salir de la comodidad para ir al desierto, un llamado que convoca a salir de la comodidad para llevarlos al desierto. Y no es sorprendente que ambos pasajes encontramos paralelismos, en el que vale la pena que nos detengamos por un momento y lo tratemos de ver más cerca. Por ejemplo, hermanos, también notemos que existe una irrupción por parte de Dios con un mensaje claro, un periodo aparentemente de silencio, y que vemos de pronto hay una intervención divina. No quiere decir que antes Dios no hubiese estado en control. Dios siempre está en control, pero en este momento está haciendo un llamado y hay una irrupción divina y tiene un mensaje claro. Ese mensaje claro que se está lanzando en este momento, como ya lo mencionaba, es un llamado para que las personas salgan de la ciudad. La ciudad en este contexto podría, la ciudad por lo menos en la que estamos hablando en este momento en Marcos, podría tener esta idea justamente de aquel lugar de comodidad, de salir del quehacer diario de los hombres, donde están haciendo sus cosas, donde están llevando sus agendas. Y este llamado es alejarse de esa agenda propia y ser llevados a ese lugar seco, ser llevados a ese lugar árido, ser llevados básicamente al desierto. No sé si ustedes ya lo habían notado, pero resulta ser que el desierto para un judío en realidad tiene mucho significado. Hay muchos ejemplos donde en la Biblia podemos encontrar que Dios usa el desierto de una manera rápida, directa y casi inmediata para romper la comodidad y volver el corazón a Él. Si tienes tu Biblia puedes acompañarme, si no yo te lo puedo leer.
podríamos ir a Génesis 16:7. Génesis 16:7, ahí encontraríamos la historia de Agar. Ustedes recordarán a Agar. Y dice este versículo, voy a leer solamente un fragmento. Y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. ¿Qué estaba viviendo Agar en ese momento? Una situación complicada doméstica. Y vemos que Dios la encuentra justamente en ese lugar, ¿verdad? Agar es encontrada en el desierto, no es encontrada en un templo, tampoco la vemos siendo encontrada en una ciudad, sino que básicamente la encontramos en un momento en el que Agar se sentía sola, probablemente se sentía muy vulnerable, y ahí es que Dios la confronta, ahí es que Dios la llama por su nombre, ahí es que Dios muestra a Agar que tiene un propósito. Entonces, en el desierto vemos que es donde Dios la hace consciente de que ella no era invisible delante de él, y esa huida que había emprendido Agar, aparentemente ella pensaba que estaba haciendo una huida, esa huida termina siendo el momento en el que Dios comienza o aprovecha de hablar con ella. Te voy a dar otro ejemplo que es tal vez mucho más diciente. Puedes acompañarme a Oseas. Nos acercamos más hacia el libro donde nos encontrábamos, los profetas. Oseas 2:14. Voy dando lectura. Oseas 2:14 dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Bueno, el libro de Oseas, este profeta, también es un libro maravilloso que hace eco de la obra que hace el Señor Jesucristo por los suyos, cada uno de nosotros infieles, pero el Señor siempre fiel. Y mira lo que dice en este versículo, dice que el Señor va a traer, o dice, pero yo aquí la traeré y la llevaré, y dice muy específicamente, hermanos, la llevaré al desierto. Y en ese desierto, ¿qué va a hacer? Y hablaré a su corazón, y hablaré a su corazón. Entonces, vemos también en este pequeño versículo cómo el desierto es llamado, no un llamado al castigo, en este es un llamado específica a la reconciliación, ¿verdad? Vemos cómo incluso en el libro de Oseas esto es lo que constantemente se desarrolla, y vemos a este amado poniendo cercos para que su amada no se pierda, no se extravíe, a ir por ella una y otra vez, ir por ella una y otra vez. Dios no lleva a su pueblo al desierto, recordamos, para destruirlo, pero sí en ese desierto el Señor habla sin interferencias. Es un lugar de amor también en el que a lo mejor humanamente podríamos nosotros ver solamente sequedad, no ver nada más, pero el Señor usa todos estos factores y habla constantemente a su pueblo. Acompáñame a un último versículo que es Salmo 63:1. Salmo capítulo 63, versículo 1. Igual voy a leer una parte del mismo. Básicamente vemos Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, y continúa después, en tierra seca y árida donde no hay aguas. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Y bueno, hermanos, esto tan solo para hacernos reflexionar en esta mañana que cuando nosotros llegamos a Geo, recordando que es el pasaje que estamos estudiando en este momento, cuando nosotros llegamos a Geo, justamente no encontramos a un pueblo que precisamente está viviendo persecución, como ya había pasado en otras ocasiones en el pueblo de Judá. Tampoco encontramos a un pueblo que se encuentra escondido en las cuevas, como en su momento David estuvo en la cueva de Adulam, sino que encontramos algo más peligroso todavía, que parecería no serlo, pero realmente lo es. Encontramos a un pueblo que se encuentra adaptado. Encontramos a un pueblo que se encuentra tranquilo. Encontramos a un pueblo que se encuentra en el momento en el que podría pensar de paz. ¿Y cuál es el mensaje que Dios le da a este pueblo adaptado? En el versículo 4 del capítulo 1 les confronta directamente Dios y les dice, ¿es para vosotros tiempo? Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Mira qué curioso es, hermano, que el Señor justamente habla acerca del desierto, pero en este caso lo que está desierto no es precisamente la comodidad humana. Lo que está desierto se está refiriendo a la casa,
al templo. Es lo que está mencionando. Y ahí mismo, acompáñame al versículo 9 del capítulo 1, en su sección B, casi al final dice, por cuanto mi casa, y otra vez dice, está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Nuevamente encontramos aquí el desierto y el reclamo del Señor directamente hablando al pueblo de Judá y diciendo, ustedes corren, tienen prisa por hacer sus cosas, tienen prisa por sus propias agendas, pero no tienen prisa por venir a mí. Y hay algo que necesitamos o que el mismo texto subraya con mucha fuerza y que me gustaría no pasar por alto, porque precisamente esa será como la especie de bisagra entre el capítulo 1 y 2 que conecta, y es que el cambio en Judá no comenzó en la voluntad del pueblo, que es lo que vamos a leer un versículo más adelante. El cambio que ocurre entre esta situación en que el pueblo está tan acomodado y lo que veremos en el capítulo 2, que es precisamente lo que leímos, no comienza en la voluntad del pueblo, no comienza en algún momento en el que el pueblo mismo de Judá se sacudió de la arena y dijo, bueno, ya es momento, ya estuvimos mucho tiempo trabajando en nuestras casas, ya terminé mi obra, ya están suficientemente artesonadas, entonces ahora sí, volteemos a ver a Dios. Si de ellos hubiera dependido, como siempre en la historia de la humanidad, si de nosotros verdaderamente dependiera algo, jamás hubiésemos buscado a Dios. Jamás hubiésemos considerado a Dios en nuestras prioridades, jamás. Aún teniendo conciencia de Él, aún y cuando mismo Romano nos dice que le plació a sí mismo no dejarse sin testimonio, aun cuando los cielos clamen la obra de sus manos, el hombre jamás por sí mismo hubiese buscado a Dios. Y así mismo lo encontramos con este pueblo, aun y cuando habían recibido la revelación, aun y cuando los otros pueblos habían sido dejados, aun y cuando esa revelación no solo era una revelación escrita, sino era una revelación tangible y real, aun y cuando la nube los acompañó de día y la columna de fuego de noche, aun y cuando se abrió el mar, una tras otra vez, Dios hablaba y el pueblo, el corazón del hombre, se alejaba y terminaba siendo su voluntad. Esa es la historia de la humanidad, sin esperanza, sin buscar a Dios, sin Cristo. Y vemos nuevamente lo inevitable. Una y otra vez, etapa tras etapa en la Escritura encontramos la misma actitud. Y ahora es la voluntad, más bien no del pueblo, sino la gracia de Dios, la voluntad de Dios, la que nuevamente interviene en la historia. Ellos no reaccionan primero, sino que Dios actúa. Acompáñame, ahora sí casi estamos terminando la introducción del capítulo 1 para llegar al capítulo 2. Y en el versículo 14 dice, y despertó, subrayemos en nuestra mente, despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Bueno, hermanos, aunque es una pequeña palabra en un versículo, ese despertó Jehová en realidad es la llave de todo el libro que estamos leyendo. Despertó Jehová. El texto no dice, como lo mencionamos, y de pronto el pueblo, después de que habló el profeta, porque aún la palabra ha sido proferida, ¿verdad? Ellos habían sido sacudidos, ya lo habíamos estado predicando en una ocasión anterior. En aquella ocasión la cosecha no se había dado, es decir, físicamente encontraban humillados. Dios había hablado, pero aún con todo es necesario que esto siempre ocurra para que el hombre venga a escuchar, a despertar una realidad espiritual que por sí mismo no podría hacerlo. Despertó Jehová. Esa siempre es la llave. Dios despierta. Dios despierta y viene con mucha claridad qué es lo que despierta, ¿verdad? Dios despierta su espíritu. Dios despierta su espíritu, ¿verdad? No es que despertó su ánimo nada más, no, Dios despierta su espíritu. Entonces nos está hablando también de que lo que estaba ocurriendo en aquella ocasión en Judá no era nada más una situación emocionalmente complicada, ¿verdad? Había una situación espiritual
como nosotros hemos de ver las cosas también como hijos de Dios, acomodando de verdad todo lo espiritual a lo espiritual, no lo vemos más en términos terrenales. Y entonces esta obediencia que comienza a ocurrir, que nosotros vemos, no es una obediencia que nace del impulso humano, es una obediencia que nace otra vez de la soberanía de Dios. Entonces, la restauración no comienza en la disciplina del pueblo, si se dan cuenta. O sea, no es que Dios entonces los aplasta, los disciplina y entonces los comienza a restaurar. La restauración que viene comienza en la misericordia de Dios. De tal forma que la reconstrucción que hubo del templo en aquel momento no fue fruto del remordimiento momentáneo que sentía el pueblo de Judá, ¿no? Al sentir tristeza, tal vez alguno por ahí la casa de Dios se encuentra así, sí, yo reconozco que yo he estado trabajando en la mía. No era algo emocional, hermanos. Dios despertó su espíritu. Y asimismo nosotros también debemos de estar conscientes cada vez que estamos compartiendo de la palabra, que solamente es nuestro deber proferir la palabra, pero nosotros no podemos hacer otra cosa. Es Dios quien despierta el espíritu. No tenemos que llegar a buscar tocar las emociones de nadie. Es Dios quien despierta el espíritu por medio de su palabra y conforme a su soberana voluntad. Y vemos que Judá estaba cómoda, estaba adaptada, por ellos nada hubiera pasado, estaban muy tranquilos, postergando a Dios, y entonces Dios no los deja en su apatía, los despierta. ¿Cómo podemos llamarle a eso? Es gracia, hermanos, es gracia. Recordemos Lamentaciones 5:21, te lo leo. Dice, con mucha claridad, conviértenos, oh Jehová, a ti, y nos convertiremos. Renueva nuestros días como al principio. Vemos esa dependencia total de Dios. Sabemos que nosotros mismos no podemos hacer nada por Dios, pero conviértenos, oh Jehová, a ti. Y si Dios, tú nos conviertes a ti, ¿qué decían? Y nos convertiremos. Si tú lo haces, entonces nosotros podremos hacerlo. Pero si tú, Dios, no haces nada, nosotros tampoco podemos hacer absolutamente nada. Y en el contexto de este pasaje, precisamente como un paralelo a Ageo, perdón, te pido que me acompañes al libro de Esdras y vamos a abrirlo en el capítulo 1 y versículo 1, solamente para que tú puedas ver cómo es Dios y no el hombre el que está obrando a través de todo su plan divino. Es Dios y no el hombre. Esdras 1:1 dice de la siguiente manera, y hablando del contexto de lo que está ocurriendo aquí en Ageo: Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que hiciese pregonar, y más adelante, que cualquiera que fuese de su pueblo subiese a Jerusalén y edificase la casa de Jehová. ¿Qué es lo que encontramos nuevamente? Jehová despertó el espíritu. Jehová despertó el espíritu. Vemos el mismo verbo, el mismo patrón. Es decir, había un plan divino. Como lo mencionábamos, la posibilidad de que el pueblo de Judá regresara a su lugar, pudiera regresar a Jerusalén, no era una posibilidad humana, era Dios. Y Dios, en ese plan que hizo, despertó el espíritu de Ciro. Pero ese plan tuvo una continuidad. Después despertó el espíritu de Ageo, de Zorobabel, y finalmente, de acuerdo a lo que acabamos de leer en la Escritura, despierta también el espíritu de su pueblo, ¿verdad? Entonces, finalmente, ¿de quién es el plan, hermanos? El plan es completamente de Dios, depende de Dios, se sostiene en Dios, nace en Dios, es para Dios. Y así es como llegamos, ahora sí, al capítulo número 2. En el primer versículo, vamos a darle lectura. Dice el versículo 1, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo. Y esto es muy interesante porque justamente en este primer versículo, que parecería ser solo un dato histórico, en realidad tiene mucho peso porque este no es cualquier día. Justamente es un día dentro del calendario bíblico, específicamente dentro del calendario judío, el séptimo y último día de la fiesta de los tabernáculos. En este momento en el que el Señor va a dar otro mensaje, digamos que el primer mensaje el Señor confronta qué está ocurriendo en el pueblo de Judá, pero en este segundo mensaje el Señor lo va a dar en el último día de la fiesta de los tabernáculos. Y eso también, hermanos, tiene un significado.
La fiesta de los tabernáculos también puede ser conocida por los judíos como el Sukkot. Es una de las tres festividades anuales que el pueblo israelita debía subir a Jerusalén. Y lo que hacían es que en esta fiesta celebraban la cosecha. Básicamente, habían marcado el cierre de un año agrícola y el significado en realidad era muy profundo y espiritual. En esta fiesta ellos recordaban la fidelidad de Dios que había ocurrido durante los 40 años que estuvieron peregrinos en el desierto. Ustedes recordarán una vez que fueron sacados de Egipto. Entonces lo que hacía el pueblo de Judá es que durante 7 días el pueblo justamente salía de la ciudad y lo que hacían es que se iban a vivir a pequeñas cabañas o tabernáculos temporales, justamente al desierto. ¿Y para qué lo hacían? Como ya lo mencioné, pues lo hacían para no olvidar que aunque ahora ellos vivían en ciudades, hubo un tiempo en el que su única protección no era la ciudad, no era su casita, no era la comunidad. Hubo un tiempo en el que la dependencia y la protección total era completamente de la presencia de Dios. Y entonces ellos salían y hacían este memorial, digamos, de lo que Dios había hecho, de cómo Dios los había sustentado, de cómo Dios los había sacado de la esclavitud y lo recordaban una vez al año. Estamos hablando del último de estos días. Si me acompañas a Levítico 23, 42 o 43, al 43 vamos a dar lectura para que lo puedas ver y puedas conectar con lo que está ocurriendo justamente en este día en el que Dios habla a Ageo. Levítico 23 del 42 al 43. Le voy dando lectura. Dice así: en tabernáculos habitaréis 7 días. Aquí encontramos el mandato. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Aquí encontramos este mandato dentro de Levítico, de cómo ellos debían hacer este memorial y está recordando cómo es su dependencia a Dios y esta habitación nuevamente dentro del desierto. Entonces, claramente en la fiesta de los tabernáculos no hay casas artesonadas, ¿verdad? No da tiempo para levantar la casa y ponerle adornos, para ponerle figuras, para embellecerla. No hay este lugar en el que tú te puedas refugiar. Entonces en el desierto les recordaba, las agendas personales no valen la pena ante la inmensidad de la arena. No hay agenda personal en el desierto. Lo único que existe eres tú y Dios. No hay nada más. Está todo completamente seco. El desierto es ese lugar de dependencia absoluta y nosotros lo vemos precisamente en todo lo que ocurre en esa travesía del pueblo de Israel, ¿verdad? Si es el Señor el que no les provee el maná, ellos hubieran muerto de hambre. Dependencia total, humillación total. Si no es el Señor el que les provee agua, hubieran muerto de sed. Dependencia total. Y ahora el día 21 que estamos leyendo en este versículo 1 de Ageo es justamente el cierre de este día festivo. Y Dios es justo cuando determina, en medio de esta celebración, que va a irrumpir para darles una visión más allá de las tiendas temporales que estaban ellos construyendo, hacia algo maravilloso, hermanos, que si pudieron poner atención mientras hacíamos la lectura hace un rato, iba a ir más allá de unas tienditas temporales hacia un reino que no podría ser conmovido. Hasta allá el Señor les mostraría en Ageo. Y el Señor, para hacer esto, para de alguna manera llamar la atención del pueblo de Judá, les hace 3 preguntas, que son las que encontramos en el versículo 3. Vamos a darles lectura y vamos a detenernos un momento en meditar en ellas. La primera es: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es: ¿y cómo la veis ahora? Y la última pregunta es: ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Tenemos entonces 3 preguntas. Ahora, podemos dar por sentado, hermanos, por supuesto que Dios no está haciendo una encuesta porque requiere información, ¿verdad? Dios lo sabe todo. Más bien, a través de estas 3 preguntas, lo que está haciendo el Señor por medio del profeta Ageo es que les está revelando cuál es la condición del pueblo que ha dejado de caminar por fe para empezar a caminar por vista. A través de estas preguntas, el Señor ha de, como siempre lo hace,
de penetrar por medio de su palabra y mostrar la condición del corazón humano de su pueblo. La primera pregunta: ¿quién ha quedado que haya visto esta casa en su primer gloria? A esa primera pregunta, aquí pues Dios está apelando a la memoria de los ancianos, por supuesto. La pregunta es muy directa, ¿verdad? ¿Quién ha quedado? Y me gustaría que notes una cosa, porque a veces cuando estamos leyendo Ageo podríamos pasarlo por alto. Las preguntas las hace el Señor. Por supuesto, físicamente las está profiriendo Ageo, pero no son preguntas de Ageo al pueblo, son preguntas de Dios al pueblo. Y esta primera pregunta, aunque Dios por supuesto ya sabe la respuesta, pues Dios está apelando a la memoria de los ancianos. Más o menos los ancianos que hubiesen visto la gloria de ese primer templo, para este momento podrían tener entre unos 80 o 90 años. Más o menos a estas personas les está haciendo la pregunta. ¿Y por qué hace esta pregunta? Porque en esta pregunta es que va a haber un origen del dolor de la comparación que después va a venir dentro de el desarrollo de este mismo capítulo. Entonces, los ancianos que allí se encontraban recordaban el templo de Salomón y ellos pensaban que era una maravilla increíble, y realmente lo era. Era una maravilla de oro que había quedado reducida literalmente en cenizas. Esa maravilla en ese momento eran cenizas. Y el problema no era recordar, el problema es que estaban usando ese pasado para despreciar lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Su visión era muy corta. Vemos como hombres, el constante intento de ser los jueces de la realidad. El constante intento de nosotros como seres humanos, nuestra condición es que constantemente estamos siendo los jueces de la realidad y usamos nuestra experiencia autónoma para ser jueces de lo mismo. Y asimismo estos hombres están diciendo, lo que antes era Dios, esto ahora no puede serlo. De alguna manera en su corazón ellos no veían que la obra, a pesar de que Dios les estaba hablando, que la obra de Dios pudiera estar allí. ¿Cómo va a ser esto de Dios? No puede serlo, estos son ruinas. Están atrapados estos ancianos en el ayer. Y sobre pretexto se ven impedidos para obedecer hoy, ¿verdad? Porque no es que solamente se encuentran atrapados en el ayer, sino que se encontraban también los ancianos de la ciudad postergando la obediencia, ¿no? Dice el libro de Ageo que eran los ancianos los que habían comenzado a hacerlo. De hecho, fueron los jóvenes los que comenzaron a hacerlo. Y esto nos recuerda también a Eclesiastés 7:10. Dice así, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Repito, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. En este momento estamos viendo que la respuesta que ellos estaban teniendo era una respuesta completamente humana. No dice que el pasado no haya tenido gloria, dice que no es sabio usar el pasado para descalificar el presente. No es sabio hacerlo. Jamás usar el pasado para descalificar el presente. Sin embargo, hermanos, así reaccionamos o solemos reaccionar como hombres. Convertimos la experiencia usualmente en la autoridad final de lo que sé que está ocurriendo. Nuestra experiencia. Debemos de recordarnos constantemente a nosotros que no caminamos por obras, caminamos por fe. Parte de lo que nosotros vivimos en la experiencia antes, bueno, el Señor lo puede utilizar, nos puede traer a memoria, pero vivimos por su palabra, nos sostenemos en su palabra, por lo que Dios dice, no por lo que nosotros experimentamos. Muchas veces pensamos porque vivimos algo antes que ahora podemos dictaminar qué es lo que está ocurriendo o no está ocurriendo en la obra de Dios. Nosotros siendo los jueces, pasando por alto la palabra de Dios. Y la memoria deja entonces de ser el testimonio, que es lo que debiese de ser cuando Dios le mandaba al pueblo recordar estas cosas que habían pasado, tan solo era para que fueran testimonio constantemente. Y encontramos muchos ejemplos también cuando estaban cruzando el Jordán hacia la tierra prometida, les fue mandado que tomaran algunas piedras y después eso iba a ser recordado del momento en que estaba ocurriendo, pero todos esos eran memoriales de testimonio de lo que Dios es, de lo que Dios había hecho. El problema es que en este momento la experiencia de esos ancianos, como nosotros podemos caer en esta trampa, es que eso no sea el testimonial o el memorial, sino que sea el tribunal de los juicios. Si no ocurre exactamente como pasó, como en aquella ocasión
el Señor lo permitió, entonces hoy eso no viene por parte de Dios, Dios no está actuando. Y nos empezamos a volver muy críticos y empezamos a juzgar las cosas y ya vamos a ver esto cómo aterriza. Lo que esos hombres estaban diciendo, aunque no con palabras, es que lo que antes era de Dios ahora es poca cosa. Eso es lo que estaban diciendo, lo que antes viene por parte de Dios y lo podemos reconocer, ahora es poca cosa, esto no puede ser lo mismo. Parecía discernimiento espiritual, ¿verdad? Porque ¿quién se atrevería a decir a los ancianos de la ciudad que tenían tanta experiencia, que seguramente eran los que más tiempo por la pura edad habían caminado con Dios? ¿Quién se atrevería a decirles a ellos que eso no era espiritual? Sonaba espiritual. Su preocupación era el templo, su preocupación es que no era tan glorioso, pero la realidad es que era soberbia disfrazada de experiencia lo que estaba ocurriendo en ese momento. ¿Por qué lo sabemos, hermanos? Continuemos hacia la siguiente pregunta. La segunda pregunta nos va a confrontar con la miopía espiritual que estaba viviendo el pueblo de Judá y dice, ¿y cómo veis ahora? ¿Y cómo la veis ahora? Entonces, primero hay una pregunta, pero en esta segunda hay una afirmación directa hacia el pueblo de Israel. Les dice, ¿cómo la ves ahora? Es muy personal. Dios no está hablando en este momento del templo. Si te das cuenta, en la primera pregunta justamente estaba hablando de la cosa, del templo. Pero ahora no está hablando, en esta pregunta no infiere de la cosa, sino de la percepción. ¿Y cómo la veis ahora? Ya no habla del templo, perdón, está hablando de el ojo, de qué es lo que está percibiendo el pueblo, está hablando en otras palabras de su corazón. Aquí no está evaluando la construcción, está evaluando la percepción, porque ahora el tema es que ya no solo era una comparación con el pasado, esa comparación con el pasado no era una comparación y ya, tal vez no hay algún pecado en hacer una comparación. El problema es que esa comparación también incluía una percepción y una actitud en el corazón, la manera en la que estaban interpretando el presente. Por eso le está diciendo, ¿y cómo lo ves ahora? Ahora Dios no les está preguntando, como yo lo mencioné, y ahora no sé cuántas puertas había antes y ahora cuántas están viendo. O sea, no les estaba preguntando algo en la arquitectura. Hay una profundidad en lo que Dios está diciendo. No se obtiene al objeto, sino que va directamente hacia el sujeto. No examina el templo, examina lo que mira el hombre. Esta pregunta debe responderse desde lo que está mirando el hombre. No está intentando primero ir hacia la obra externa. ¿Y cómo la veis ahora? ¿Cómo la veis ahora? Dios no va a juzgar lo que una persona ve necesariamente en esa obra, pero sí está viendo cuál es la actitud del corazón con la que lo está percibiendo, cómo estamos evaluando, cómo eso aplica a nuestra vida, hermanos, cómo estamos evaluando la obra de Dios en nuestra vida, cómo estamos evaluando la obra de Dios, al igual que está ocurriendo, por supuesto, en ese momento se estaba hablando de un templo, pero la obra de Dios continúa. ¿Cómo estamos evaluando la obra de Dios en nuestros hermanos? Si se nos hiciera esta pregunta, ¿y tú cómo la ves? ¿Cómo estamos evaluando la obra de Dios en nuestra iglesia? Si nosotros nos detenemos un momento a pensar, ¿cuáles son nuestros parámetros? ¿Con qué contestamos? ¿Con qué contestaríamos si nos preguntaran exactamente lo mismo el día de hoy? ¿Contestaríamos de una manera espiritual? ¿Contestaríamos de una manera carnal? ¿Alcanzaríamos a ver solamente lo exterior? ¿O veríamos ciertamente la obra de Dios detrás de todo lo que está ocurriendo? Cuando vemos que la fe del pueblo se encuentra viva, activa, aún lo pequeño que ocurra es glorioso porque se sabe que depende de la mano de Dios, pero cuando la fe está debilitada, aún lo verdadero delante de los ojos humanos podría parecer inútil. Y Dios no les confronta en su memoria, no había pecado en que les dijera cuántas personas estuvieron en aquel templo hace 80 años, eso no hay ningún problema. Pero sí confronta cómo ellos están viendo, cómo ellos están leyendo, cómo ellos están entendiendo el presente. No es lo mismo decir, para poderlo poner en palabras más claras, no es lo mismo decir esto es pequeño a decir esto no vale. Es completamente diferente. Puede ser pequeño y no hay pecado en reconocer. No es igual. Claro, en aquel momento había mucho oro. Nos encontrábamos en otra situación y ahora esto es pequeño. Claro, pero eso es distinto a decir esto no vale.
No es lo mismo reconocer una limitación a concluir que eso es insignificante. Proverbios 23:7, por cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Cuando nosotros estamos pensando, nosotros estamos sacando todo ello de nuestro corazón y así es como nosotros somos. Entonces, ellos no estaban viendo tan solo un templo menor, sino que estaban ellos concluyendo que la obra que estaba ocurriendo en ese momento carecía del mismo valor y de esa manera hay un problema más grave todavía. Entonces no es que Dios está preocupado nada más por su percepción. El problema es que ellos están proyectando un desánimo sobre la fidelidad de Dios, porque quien los ha despertado no es Ageo, es Dios quien les está hablando. Y no les es suficiente. No les es suficiente. Su percepción sigue metida en las cosas superficiales. Y así llegamos nosotros a la tercera pregunta. Y en esta tercera pregunta ahora sí se llega al fondo del asunto. Y dice, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Hermanos, me gustaría que notes una cosa. ¿Qué es lo que el Señor devela? Porque en realidad es una pregunta, pero en realidad es una afirmación. Y dice, en una expresión, es como nada. Eso es devastador. Que Dios les esté revelando a su pueblo que la obra que Él está haciendo delante de sus ojos es como nada. Ese es el veredicto de la carne. Dios pone en palabras los pensamientos más oscuros que había en el corazón. Dios les está diciendo en otra manera, ustedes piensan que todo esto es basura, es como nada. Ustedes piensan que todo este esfuerzo es un desperdicio. Delante de sus ojos todo esto es como nada. Y se los pregunta y se los dice de una manera tan directa. Así es que Dios desciende al fondo del corazón del pueblo de Judá y ya no habla de la memoria, ya no habla de la percepción, ya pasamos por ahí, ahora habla del juicio que el pueblo de Judá está haciendo. ¿Te das cuenta cómo todo lo que hacemos, hermanos, no es neutro? La manera en la que nosotros recordamos las cosas importa. Importa si son memoriales de la fidelidad de Dios o si tan solo estamos utilizando lo que pasó para hacer juicio a nosotros, o hacer juicio de la obra de Dios en nuestro hermano, o hacer juicio de la obra de Dios en su misma iglesia. Eso importa. Luego, como percibimos las cosas importa, e importa porque finalmente, si nosotros vamos al fondo, que es lo que el Señor siempre ve, encontraremos qué está ocurriendo en el fondo del corazón. Y en el fondo del corazón, con estas tres preguntas, lo que está diciendo ustedes, están despreciando mi obra. Es lo que están haciendo. Ya se los dice directamente. Por eso sus casas están artesonadas, porque la obra de Dios para ustedes es como nada, es basura, no les importa. Ya no es una pregunta para obtener respuestas. Esta pregunta en realidad es una revelación de lo que ellos estaban diciendo en su interior, como nada. Hermanos, no pequeño, no limitado, no imperfecto, nada. ¿Es posible que el pueblo de Dios se encuentre en este momento? Sí. No pequeño, no limitado, nada. Cuando el corazón humano no solo se desanima, sino que ya descalifica, cuando la obra de Dios deja de ser difícil y en nuestro corazón empieza a ser inútil, cuando la obediencia ya no es costosa, es absurda. ¿Para qué? Es nada. ¿Volver a hacerlo? Si es imperfecto. Entonces Dios les está diciendo en otras palabras, ustedes no solo están tristes, ustedes no solo están desanimados, en el fondo de su corazón ustedes están despreciando lo que yo estoy haciendo. Ustedes están despreciando mi obra. Y esto es muy grave, hermanos. En la escritura tener en nada siempre está ligado a un desprecio. Siempre. Primera de Samuel 2:30, te lo leo. Porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Eso es como nada. Entonces Él los lleva a admitir, Dios los lleva a admitir que ellos están viendo esa obra como nada. ¿Y para qué? La gran pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué una situación tan complicada? Les va a enseñar en este pasaje y vamos aterrizando hacia algo muy maravilloso y muy glorioso, y es que la gloria de Dios no depende, así como ellos lo pensaban, de nada de lo que ellos pongan. Lo voy a repetir, la gloria de Dios no depende de nada de lo que ellos pongan.
antes de pasar a explicar esta parte, un poco de aplicación. Cuando miramos a tu hermano o miras a tu hermano o a tu hermana buscar al Señor, lo ves esforzarse por caminar en santidad, lo ves tropezar en sus debilidades. ¿Te ha pasado? Ves a un hermano equivocarse en sus decisiones y luego por la pura gracia de Dios se levanta y lo vuelve a servir. Y muchas veces en nuestra soberbia carnal no hemos hecho lo mismo. Comparamos su proceso con algún ideal de perfección que nosotros tenemos. Y nosotros fácilmente podríamos decir, mira, la obra que Dios está haciendo en esa persona es como nada. Vemos su servicio, sus dones, vemos de una manera tan humana, no brilla como el de otros, sus esfuerzos son pequeños, no atiende las necesidades más grandes de la iglesia, las más visibles, y el corazón de nosotros muchas veces hace su veredicto. ¿Qué valor tiene eso que hace? Nos lo decimos a nosotros mismos muchas veces de forma egoísta, lo susurramos en la casa, entre familia, llegamos a hablar mal de los hermanos. También nos puede pasar a nosotros mismos, mirar nuestro servicio, mirar nuestra iglesia local de una forma despreciativa, pequeña, mirar nuestra propia santidad y ver también cómo constantemente nos susurramos a nosotros mismos o el enemigo nos dice, lo que haces es como nada, tu vida es como nada, no vale, no sirve, es basura. Mira cómo esto estaba ocurriendo. Al ponerse los fundamentos del templo, había regocijo en los más jóvenes al ver que estaba viendo las primeras señales de restauración una vez que Dios los había despertado. Y ahora había un problema, y un problema real. Al mismo tiempo que había regocijo, había llanto. Acompáñame a Esdras 3, 12 y 13. Esdras 3, 12 y 13. Te lo leo. Dice así. Y muchos de los sacerdotes de los levitas, está hablando de esta escena justamente, y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, estos a los que se les había preguntado, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. ¿Te das cuenta del contraste? Muchos lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. ¿Y qué dice en el 13? Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Era un desorden total. La mitad del pueblo, o una parte del pueblo, se encontraba dando gritos de alegría. Hermanos, no solo estaban contentos ahí, estaban dando gritos de alegría. El Señor los había despertado, el gozo era, no se podía retener, pero al mismo tiempo también había la condición terrible que acabamos de mencionar, donde había un clamor tan fuerte que lo que se oía era un desorden entre clamor y lloro y entre gritos de alegría en ese momento. Entonces, hay un contraste entre entre lo que está ocurriendo ahí, un contraste era palpable, claro, era evidente que los ancianos menospreciaban la obra y los estaban desanimando con esos, no es que estaban tratando de hacer chisme poco a poquito y diciendo, mira, es que esto no se ve bien, no, es que estaban clamando a tal fuerza que era un desorden lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y de estas tres preguntas que Dios le hace al pueblo, pues quedan en silencio delante de Dios. Ya no hay espacio para la comparación, ya no hay espacio para la excusa, ya no hay espacio para el juicio. Dios ha llevado el pensamiento desde la memoria a la percepción y desde la percepción al veredicto y ahora todo está expuesto. Y en esta condición en la que queda expuesto es justamente, teníamos que dar todo este contexto para decir, ahora sí, en este día, en el último día que estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos, en este día en el que había llanto y había alegría, en este día, Ageo 2:4, Dios va a hablarle a su pueblo. ¿Qué les va a decir? Versículo 4 de Ageo 2 dice, esto es lo que Dios dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová,
Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo de toda la tierra, dice Jehová, trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Es una locura, hermanos. El Señor desnuda el corazón del hombre, el Señor desnuda el corazón humano, el Señor desnuda nuestra condición y nos muestra cómo constantemente despreciamos a Él y despreciamos su obra y despreciamos su palabra. Y el Señor, ¿qué está mostrando en este momento? Dios no les dice, cambien su actitud para que yo esté con ustedes, trabajen porque yo estoy con ustedes. Y la presencia de Dios va a ser la recompensa de su obediencia, ¿verdad? No hay obras ahí. Si ustedes ahora que ya desnudé su corazón, que ya les mostré que están en juicio, que están despreciando mi obra, si ustedes ahora cambian su actitud, les voy a premiar con mi presencia. Él no hace eso. No es resultado del esfuerzo, no es resultado de la razón. No los anima apelando a su capacidad. Bueno, ustedes pudieron hacer sus casas artesonadas, ahora vayamos a construir el templo. No, no hace eso. Les dice algo más profundo. ¿Te das cuenta lo que les dice al final de ese versículo? Les dice, yo estoy con vosotros. Pudo haberlos destruido. Pudo haber hecho otra vez. Les hace ver la condición de su corazón, pero otra vez la gracia de Dios les dice, yo estoy con vosotros. Eso va a desmontar la idea de que la obra sea como nada, ¿verdad? ¿Cómo podría ser algo como nada si Dios está con nosotros? ¿Cómo podría, hermanos? Si Dios está ahí, no puede ser como nada. Si Dios acompaña, no puede ser como nada. No puede ser inútil. Si Dios habita, no puede ser insignificante. Cuando tú vienes a la iglesia, no puede ser insignificante. Muchas veces decimos, y es cierto, delante de Dios, que es el hombre, no es nada, no somos nada delante de Dios, pero hermanos, al mismo tiempo, Dios ha puesto su imagen y su semejanza en nosotros. No puede ser como nada. Cada vez que te despiertas, lees tu Biblia, buscas al Señor, no es como nada. Cada vez que buscas a tus hijos, les predicas la palabra, no es como nada. Cada vez que hablas del evangelio allá afuera, no es como nada. Cada vez que vienes a la iglesia, acomodas una silla, limpias un baño, no es como nada. Tu vida es relevante para Dios, no es como nada, porque depende y parte de Dios. Hay veces que nos escondemos tanto tras de esa falsa humildad. Y mira cómo Dios muestra la condición y lo que les dice es 3 veces, esfuérzate, esfuérzate, cobra ánimo, porque yo estoy contigo. Es gracia, hermanos, es gracia. En el versículo 5 de ahí Ageo 2 dice, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Entonces, ¿qué vemos? Dios no está improvisando con Judá, lo vimos también cuando despertó a Ciro, ¿verdad? Dios no improvisa, Dios no está improvisando con tu vida ahora, tampoco. Dios no está comenzando algo nuevo, está siendo fiel a sí mismo. El Dios que estuvo con ellos, mira lo que les está diciendo, el Dios que estuvo con ellos en el Éxodo, ahora está con ellos en la ruina. ¿Qué te pasa, Judá? Ese mismo Dios que abrió el mar, que caminó con ustedes, ¿estás haciendo un memorial de quién soy yo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lo ves como nada? Soy el mismo que está contigo ahora en la ruina. No importa la ruina, no importa la muralla. No es la cosa, es tu corazón. El mismo Dios que lo sostuvo en el desierto, lo sostiene ahora en la reconstrucción. Así queda claro el corazón del mensaje. La obra no se sostiene por su tamaño, se sostiene por la presencia y la fidelidad de Dios. Si tú y yo estamos hoy aquí, por simple, por sencillo que sea, lo que sea que hagamos, hermanos, se sostiene por la fidelidad de Dios. No por la apariencia, no por la comparación con el pasado, por su gracia, por su fidelidad.
El capítulo 1 de Ageo nos muestra cómo Dios despierta a su pueblo por su gracia, por su soberanía. En el capítulo 2 nos muestra cómo Dios guarda a su pueblo del desaliento y los preserva. Primero los saca de la comodidad y ahora los sostiene en la obediencia. El pueblo no podía por sí mismo como siempre. Me recuerda mucho a Hebreos, uno de mis libros favoritos en el Nuevo Testamento. Te voy a leer del versículo 1 al 3 de Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Cuando el corazón empieza a decir esto no se vale, este servicio me pesa, la obra es inútil, lo que Dios está haciendo en mi vida, en la vida de mi hermano, no vale. Cuando la obediencia, se vuelve cansada, la Escritura nos manda a mirar otra vez. Mira a Cristo, pon los ojos en Cristo. Ese es el giro que da también esta historia que nos cuenta la palabra en Ageo. El problema nunca fue el tamaño del templo, el problema nunca fue la pequeñez de la obra, el problema fue hacia dónde ellos estaban mirando, el problema fue dónde estaba su corazón. Porque cuando los ojos bajan a la obra, a lo carnal, la obra parece nada. Pero si los ojos los levantamos a Cristo, la obra va a recobrar su dignidad, que es lo que estaba ocurriendo allí. Y el texto que acabo de leer en Hebreos es fuerte. Cristo menospreció el oprobio. Eso también significa que él enfrentó algo que parecía nada. Humillación, rechazo, burla, fracaso aparente. Desde fuera de la cruz parecía el final de todo. Y desde el cielo lo que estaba ocurriendo era el cumplimiento de todo. No era el final de todo, era el cumplimiento de todo. Lo que para el mundo era vergüenza, para Dios era gloria. ¿No ves el mismo paralelo? Después de afirmar su presencia en medio de ellos, Dios no se queda en el consuelo inmediato. En este pasaje de Ageo, vean lo maravilloso que está por ocurrir. No hay un consuelo inmediato nada más, sino que eleva la mirada y va a elevar la mirada, hermanos, y va a ensanchar el horizonte a un tamaño cósmico. Mira el versículo 6 de Ageo 2. Que así dice Jehová de los ejércitos. Estamos hablando de que va a temblar los cielos, la tierra y el mar. Ustedes están mirando un templo pequeño, les decía, yo estoy moviendo el universo entero. Ustedes están viendo esto. Yo estoy moviendo el universo entero. Mientras que Judá mide su obra con su reglita humana, todavía no se ve bien el templo. Dios habla de sacudir la creación. El contraste aquí es increíble. Ellos están preocupados por las piedras, así somos nosotros, preocupados por nuestras piedras. Y Él les está hablando de cielos y la tierra. Ellos están atrapados en la escala de lo visible, pero Dios opera en la escala de la historia redentora. En esa historia completa, y dice, haré temblar. No es una destrucción sin propósito. Dios sacude lo creado y revela lo eterno. Lo sacude para manifestar lo inestable que somos y manifiesta cuando lo sacude que hay algo inconmovible. Sacude lo pasajero para hacer visible lo eterno, lo que permanece. No es un juicio desnudo, los está preparando. Es como si Dios les dijera, ustedes creen que su obra es pequeña, pero lo que estoy haciendo con esta obra alcanza dimensiones que ustedes ni siquiera se pueden imaginar. Te voy a volver a leer Hebreos, pero te voy a leer el 12:26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles. El Señor va a hacer temblar. Todo lo que es móvil va a ser destruido. Así que nosotros, hermanos, recordemos que estamos en un reino inconmovible, tengamos gratitud
Sirvamos a Dios agradándole con reverencia, con temor. A los ojos del mundo, muchas veces una iglesia local puede ser ese pequeño grupo de creyentes que se reúne allí. Parece nada. Frente a Dios eso es una potencia. Es el orden de Dios, la asamblea local, es ese lugar, ese templo pequeño que vemos, donde la presencia de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. No es pequeño. Por eso recordaba, en ese momento era algo físico. Ahora nosotros sabemos verdaderamente. ¿Ves tu servicio como algo insignificante? Escucha la voz de Dios. No estás trabajando en algo pequeño, estás trabajando en lo único que va a quedar de pie cuando Dios termine de sacudir este mundo. ¿O no? Estás trabajando y viviendo para lo único que va a quedar estable y de pie cuando Dios termine de sacudir este mundo. Y así es como llegamos al versículo 7. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios no está describiendo un terremoto por sí mismo, está mostrando la dirección de la historia. El temblor no va a ser el final, el temblor que está mostrando solo es el camino. Él sacude todo lo creado porque está preparando algo mayor, la manifestación que no pertenece a este orden pasajero. Haré temblar todas las naciones, ¿y qué? Vendrá el deseado de todas las naciones. Entonces, hermanos, la historia no avanza ciegas, jamás, aún para el no creyente. La historia avanza hacia Cristo. Lo veíamos en la clase del domingo anterior. Avanza hacia Cristo. Judá veía su templo y pensaba en lo poco que era. Dios veía ese mismo lugar como parte del plan que atravesaba los siglos. Nada que estaba haciendo era abrir el futuro. El templo no era valioso por lo que representaba en sí mismo, sino a quien apuntamente lo están esperando conscientemente. Sí, el no creyente, el corazón humano que busca el perdón, que busca la justicia, la restauración, la paz verdadera, la inquietud del mundo, su desorden, su búsqueda constante de sentido. Todo es una señal de que hay un anhelo que solo Cristo podría colmar. No dice el deseado nada más de Israel, el deseado de las naciones. Así que la sacudida de tierra no es una amenaza, es un anuncio. Dios está diciendo, voy a mover todo lo que es temporal para que lo eterno pueda ser visto. Voy a sacudirlo. Y eso eterno no es un edificio grande, no es un templo espléndido. ¿Qué es, hermanos? La venida de su Hijo. La gloria que llenaría esta casa no sería una imagen pasajera. La gloria ya no sería solamente esa presencia que algunos podrían entrar delante de ella. Sería una gloria viva. No vendría en forma de oro, no vendrían, sino que vendría en forma de presencia. Los ancianos lloraban por este oro que ya no estaba ahí. Por eso esa tristeza de Judá queda fuera del lugar. Ellos lloraban porque su obra no brillaba como antes y Dios les estaba mostrando que su obra estaba conectada con algo que los superaba. Incluso superaría la gloria de Salomón. Cristo. 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 Y cuando Ageo dice, llenaré de gloria esta casa, no está pensando en un brillo arquitectónico, ¿verdad? Está pensando en la presencia viva que aún no había de ser manifestada. Cristo, esa gloria que no había sido contemplada por ojo humano. Y los siglos después, el Evangelio nos diría con una sencillez que nos estremece. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Su gloria. Judá lo escucha como promesa y hoy nosotros, la iglesia, lo podemos ver como un testimonio cumplido. Lo que para Ageo era un anuncio, en Juan ya era contemplación. La gloria que llenaría esa casa finalmente no sería una piedra, no sería oro, no serían rubíes, no serían esmeraldas, no sería incienso. Sería Cristo mismo caminando entre los hombres. Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra habitó es muy
significativa viene de la palabra tabernaculizó. ¿Ves qué tan unido está con el libro de Ageo? Y aquel verbo fue hecho carne y tabernaculizó entre nosotros. Es el mismo lenguaje de la tienda en el desierto, de la presencia de Dios en medio del pueblo. Cristo, el verdadero tabernáculo, el lugar donde Dios se hace accesible, visible, cercano. El templo de Ageo no era el fin, solo era una sombra. Por eso la gloria postrera sería mayor que la primera, no porque hubiera más riqueza, sino porque tendría a Dios, no porque tuviera más ornamento, sino porque habría la plenitud de la revelación, no porque fuera más imponente, sino porque estaría ligada a la manifestación del Hijo Eterno. Salomón tuvo un templo lleno de símbolos. Judá preparó el escenario para el cumplimiento de esos símbolos. Ellos estaban levantando muros sin saber que estaban siendo integrados en el plan por el cual el verbo se haría carne. Su obra parecía pequeña, pero estaba conectada con la irrupción más grande de la historia, Dios entrando en su propia creación. Así que cuando el texto dice, y llenaré de gloria esta casa, no es poesía, es una profecía. Es Dios anunciando que la gloria, que su gloria no se quedaría encerrada en un edificio, sino que su gloria, hermanos, caminaría, su gloria hablaría, su obra tocaría, su obra sanaría, su gloria sufriría, su gloria vencería en la persona de su Hijo. Judá miraba el templo, Dios sabía que era el Hijo. Ellos veían cimientos frágiles, Dios veía un fundamento eterno. Ellos lloraban por lo que no era, Dios se gozaba por lo que estaba por venir. Y cuando finalmente el Hijo de Dios pisó esta tierra, cuando se oyó su voz, cuando su rostro fue visto, cuando su gracia fue experimentada, entonces la promesa de Ageo encontró un cumplimiento más profundo. La gloria no llenó una casa de piedra, llenó la historia humana. Y vimos su gloria, no como la de un edificio, no como la de un imperio, sino como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahí entendemos todo. El templo no era el centro, Cristo siempre fue el centro. Cuando el texto dice que vendría el deseado de todas las naciones, entonces nos dice que la obra de Dios no culmina en la restauración de la ciudad, termina en la manifestación de su Hijo. Que todo sería sacudido, cielo y tierra, la agitación de la historia, toda la inquietud del corazón humano tiene un solo destino, Cristo. Y ahí se cierra todo. La gloria no fue menor, la gloria terminó siendo mayor, no porque el templo de ese momento fuera más espléndido, jamás físicamente lo volvió a hacer, pero Cristo vino. No hubo más oro, pero hubo revelación perfecta de Dios. No brilló más el edificio, pero su gracia se hizo visible. Y entonces, aquí, en este punto, hermanos, Ageo deja de ser el libro sobre la reconstrucción y se vuelve el libro sobre la esperanza. No una esperanza en estructuras, una esperanza en una persona. No una esperanza en el pasado, una esperanza en el cumplimiento de esa promesa eterna. Termino diciendo poquitos comentarios. Si tú eres creyente, recuerda no despreciar lo que Dios está haciendo hoy solo porque no se parece a lo que hizo ayer. Recuerda no despreciar lo que Dios está haciendo hoy solo porque no se parece a lo que en tu juicio se hizo ayer. En segundo lugar, la obra no pierde valor porque sea pequeña. Pierde valor si se separa de Cristo. Ninguna obra pierde valor porque sea pequeña. Perderá valor si está separada de Cristo. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer. Recordando 1 Corintios 3, 12 y 15, lo estudiamos hace poco. Y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego.
En tercer lugar, no midas tu servicio por su impacto visible, mídelo por la obediencia a Cristo. Recuerda que no depende de ti despertar, es del Señor, pero tu obediencia sí depende. Somos responsables delante de Él. En cuarto lugar, no permitas que la comparación te robe la perseverancia. Eso estaba ocurriendo en el pueblo de Judá. Este clamor constante de estar comparándose realmente empezó a mover a muchas personas, pero no permitas que la comparación te robe la perseverancia. Y finalmente, cuando todo parezca frágil, recuerda que estás sirviendo a aquello que no será sacudido. Cuando todo parezca fácil, recuerda que estás sirviendo a aquel que no será sacudido. Todo lo demás va a caer, Cristo permanecerá. Y los últimos comentarios son para las personas que pudieran estar escuchando este mensaje y que no han todavía puesto su vida delante de Dios y el Señor ha hecho una obra para ellos de arrepentimiento y de fe. Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Todo lo que el mundo ofrece va a ser sacudido. Si tú no estás hoy en Cristo, recuérdalo. La seguridad, el poder, el dinero, la reputación, la estabilidad humana, todo es temporal. Va a ser sacudido. En segundo lugar, solo hay una realidad inconmovible: Cristo, el deseado de las naciones. No es una idea, es una persona y vino a salvar a los pecadores. En tercer lugar, recuerda que no estás buscando cosas. En el fondo de tu alma buscas ese descanso y ese descanso jamás lo vas a poder encontrar fuera de Él. Y finalmente, recordarte que hoy no estás en un templo nada más. Te encuentras frente a un llamado de reconciliarte con su Hijo, aquel Hijo del cual hemos predicado en este momento, aquel Hijo que se encarnó. Porque aquel día, cuando todo tiemble, cuando todo se ha removido, cuando la historia llegue a su fin, solo va a quedar aquello que estuvo unido a Cristo. Y más vale que seas hallado allí y encuentres esa esperanza. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar, hermanos. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias porque cada vez que tú hablas, Señor, nos muestras tu verdad. Gracias, Señor, por la obra de Cristo. Señor, porque ahora nosotros podemos ver lo que probablemente en ese tiempo para el pueblo de Judá no fue posible en un momento, pero tú les despertaste, Señor. Y asimismo nosotros reconocemos que si no es por ti, Señor, si no es por tu gracia, si no es por tu amor, por la soberanía que ejerces con nosotros en perdonar al pecador, nosotros no haríamos absolutamente nada. Te suplicamos que perdones nuestras fallas, que perdones, Señor, nuestro pecado, que perdones si en algún momento hemos considerado en nada la obra que tú estás haciendo, que constantemente, Señor, podemos estar viendo a Cristo, apuntando a Cristo, meditando en Cristo, amando a Cristo. Y asimismo, Señor, pedimos también tu misericordia para las almas que aún no vienen a ti, para que tú, Señor, puedas hacer tu obra, Señor, en cada uno de ellos. Tengas misericordia y ellos puedan venir al arrepentimiento y estar con aquel que no será conmovido. Te damos gracias por ello y por este momento. A ti sea la gloria en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.